Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a trabajar un diseño muy especial. Es este diseño de leoncito, de un león, Rey León lo vamos a llamar, porque lo hicimos en honor a esta película que se aproxima en cines de Mufasa. Mufasa, nuestro Rey León. Y pues en esta oportunidad quise tejerlo gracias a mis chicas de membresía élite, que por aquí les dejo la encuesta y puedan ver que ese fue la escogencia y el resultado de esa encuesta en este mes. Y pues quiero complacer siempre a mis chicas de membresía élite y hacer lo que ellas me piden. Así que aquí está nuestro Rey León. Espero les guste. Quiero contarte antes de darte toda la información acerca de lo importante para este tutorial, quiero contarte que en este tutorial vamos a aprender cositas nuevas, mis chicas. Vamos a aprender a tejer, mira, en forma. Esto nos va a servir muchísimo, esta forma que le dimos al cuerpo. Sentado te va a servir mucho para perros, para gatos, para animalitos, para unicornios. Bueno, todo tipo de animal que quieras realizar. Con esta forma vamos a aprenderlo en este tutorial. Mira que él se sienta solito, no hay necesidad de acomodarlo. Es la forma que le hemos dado con las patitas traseras inclinadas para sentarse. Es una técnica que les voy a enseñar muy fácil la verdad. Tiene su colita, su melena también es otra técnica que vamos a aprender para no hacerla pelo a pelo, poniendo hilo tras hilo. Nos tomaría muchísimo tiempo y esta melena es una técnica muy linda y que nos queda bastante abundante. Entonces, quiero enseñártela en este tutorial. También, mis chicas, vamos a necesitar estos ojitos. Son unos ojitos que tienen como un alrededor cafecito. Si no los tienes, pues puede ser todos los ojitos negros, totalmente negro, como siempre trabajamos en los amigurumis. En la descripción, como siempre te digo, hay varias cositas que necesitas saber antes de iniciar el tutorial, antes de iniciar a tejer. Necesitas saber pues el tamaño, ¿cierto? Mide 22 centímetros aproximadamente, siempre les indico, porque el tamaño varía y depende mucho del material que tú estés utilizando, ¿no? Si es más grueso, si es más delgado. En mi caso me quedo de ese tamaño si utilizas una hebra de 2 milímetros de grosor, como lo hago yo con este hilo macramé, y la aguja 3.5 milímetros. También vamos a necesitar el relleno y los colores, los gramos de cada hilo. Los encuentras ahí en la descripción del video. Te dejo los gramos de este kaki, de este ocre, de crudo o color crema y unas hebras muy pequeñitas de hilo café oscuro, que es con el que vamos a hacer la expresión de su rostro. También en la descripción encuentras unas recomendaciones súper importantes que debes leer antes de iniciar los tutoriales, ¿listo? Y también encuentras el patrón PDF para que lo descargues. Te animo a que pases por mi cuenta Raverly, ahí está el enlace, y podrás encontrar cientos de tutoriales, cientos de patrones que puedes descargar a tu correo electrónico para que los tengas ahí. La colección de Intensamente, por ejemplo, está súper linda. Y aquí también vas a encontrar pues al leoncito, a nuestro Rey León. También antes de iniciar quiero contarte que está dividido en dos tutoriales, parte 1 y parte 2. La parte 1 realizaremos toda la parte inferior de nuestro león y la parte 2 realizaremos la parte superior, que es su cabeza, su melena y demás. Vamos a iniciar con el tutorial, mis chicas. Denle like, compartan, denle me gusta, comenten si les gusta, compártenlo en tus redes para que muchas lo tejan y ayúdame a crecer en YouTube. Dale suscribirte y activa la campanita de las notificaciones. Mira qué bello como se sienta. Ay, es precioso. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a iniciar, mis chicas, con los piecitos o las patitas, como le quieras llamar. Sé que es un leoncito, así que le vamos a llamar patitas.
Con sus patitas vamos a dar inicio y vamos a realizar dentro de un anillo mágico los siguientes puntos. Vamos a introducir y realizar 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y tengo mis 6 puntos. Cierro nuestro anillo mágico y para la ronda 2 voy a realizar aumento en todos los 6 puntos. Recuerda que aumento es realizar 2 puntos en el mismo lugar. Así que voy a tejer 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y me falta un aumento, el número 6. Y en esta ronda 2 te van a quedar en total 12 puntos. Pasaremos a la ronda número 3. En la ronda número 3 vamos a realizar y a repetir una secuencia o un patrón. Vamos a repetir la secuencia de un punto y en el siguiente un aumento. Esto lo vamos a repetir hasta que terminemos la ronda. Un punto y en el siguiente un aumento. Un punto y en el siguiente un aumento. Hasta que terminemos y tengamos 18 puntos. Pasamos a la siguiente ronda, que es nuestra ronda número 4, donde vamos a hacer otra secuencia y esta vez va a ser aumento y 2 puntos. 1 y 2. Esta es la secuencia para esta ronda. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Si repites esta secuencia hasta terminar la ronda, te quedarán 24 puntos. En la ronda 5 y la ronda número 6 vamos a repetir los mismos 24 puntos. Ahora, mis chicas, tenemos ya hasta la ronda 6 con los 24 puntos. Pasamos a la ronda 7. Vamos a realizar primero que todo 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos ahora a hacer 6 disminuciones. 1, 2, yo sé que ya mis chicas saben hacer disminuciones, ¿cierto? Estos tutoriales son para un nivel medio donde ya debes conocer los términos de disminuciones, aumentos y demás. 4, 5 y una disminución más, 6. Ahora vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá estaríamos terminando la ronda y en esta ronda 7 debes tener 18 puntos. En la ronda 8 vas a hacer lo siguiente. Primero tejes 7 puntos, luego tejes 2 disminuciones y terminas la ronda con otros 7 puntos. En esa ronda 8 te deben de quedar 16 puntos. En la ronda 9 vas a hacer 7 puntos, una sola disminución y terminas con 7 puntos. Te quedarán 15 puntos en total. Cuando ya tengas todas estas rondas con las disminuciones en la parte de adelante, se va a ver de esta forma nuestra patita. Así que ahora vamos a realizar desde la ronda 10 hasta la ronda 18 rondas de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tejer los mismos puntos que ya tenemos en la ronda anterior. Si en la ronda anterior tenemos 15 puntos, vamos a tener que trabajar los mismos 15 puntos hasta la ronda 18.
En total 9 rondas desde la 10 a la 18 y vamos a rellenar muy bien nuestra patita. Yo ya tengo la primera así bien rellenadita en la parte de adelante y tejemos todo hasta arriba. La primera cortas la hebra, cuando tengas la segunda igualmente debemos hacerla exactamente igual, las dos patitas igualitas. Cuando tengas ambas patitas delanteras, a estas las vamos a llamar patitas delanteras. Cuando ya las tengas, vamos a dejarlas a un lado y vamos a trabajar las patitas traseras. Para las patitas traseras vamos a tener que repetir desde la ronda 1 hasta la ronda número 9. Hasta la ronda 9 vamos a repetir el mismo paso a paso que hicimos para las patitas delanteras. Así que si estás escribiendo, puedes tejer esas 9 primeras rondas o puedes devolver el video hasta donde iniciamos con las patitas delanteras hasta la ronda 9. Cuando tengas hasta la ronda 9, vamos a realizar la ronda 10 de la siguiente manera. Vamos a trabajar en la ronda 10 primero que todo 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a hacer 7 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y luego realizarás 4 puntos para terminar la ronda. 1, 2, 3 y 4. En total vamos a tener los mismos 15 puntos, pero contando los puntos deslizados. En la ronda número 11, vamos a trabajar primero 4 medias varetas. Medias varetas también le llamamos punto bajo alto, así que esas se realizan tomando hebra antes de iniciar. Cuando tengan los 4 puntos medias varetas, vamos a trabajar nuevamente sobre los 7 puntos deslizados que hicimos en la ronda anterior. Nuevamente haremos 7 puntos deslizados. Esta ocasión vamos a hacerlos tomando la hebra delantera de los puntos deslizados anteriores. Y cuando tengas los 7 puntos deslizados, trabajaremos para terminar 4 puntos también en media vareta. En total seguimos teniendo los 15 puntos. En la ronda número 12 vamos a trabajar ahora sí en punto bajo toda la ronda. Vamos a tejer los 15 puntos. Primero los 4 sobre las medias varetas anteriores y luego comenzaremos a trabajar tomando la hebra delantera los puntos bajos sobre los puntos deslizados anteriores. Todo en punto bajo. En esta ronda 12 tendremos nuevamente los 15 puntos. Y esa sería nuestra última ronda de las patas traseras. Aquí yo tengo la primera bien rellenadita. Se nos va a ver de esta forma, con la parte de adelante con las disminuciones, con los puntos deslizados, perdón. Con los puntos deslizados se nos va a ver así y tenemos que realizar, tú debes realizar la segunda exactamente igual, la rellenamos muy bien. Al terminar nuestra segunda patita vamos a realizar puntos deslizados hasta ubicarnos en la parte central interna de nuestra patita, este lateral. En mi caso he tenido que realizar 4 puntos deslizados hasta ubicarme en el punto justo del centro interno. Y aquí he realizado 12 cadenas al aire. ¿Listo? 12 cadenas. Y lo mismo voy a hacer aquí. Voy a ubicar y posicionarme en el punto central interno para allí hacer mi punto deslizado de unión. Así que aquí, después de realizar las 12 cadenas al aire, voy a tomar la patita teniendo en cuenta que los piecitos nos queden hacia el frente, o las patitas,
y vamos a ubicarnos en el punto lateral. Listo, en este caso sería este, y hago aquí punto deslizado. Voy a comenzar la primera ronda del cuerpo, vamos a llamarla primera ronda. Y voy a trabajar en esta primera ronda los 15 puntos que tengo de la patita, tejiendo toda la ronda de la patita. Luego me pasaré a las cadenas, tejeré los 12 puntos de las cadenas, luego los 15 de la otra pierna y nuevamente los 12 de las cadenas, pero por la parte de atrás de nuestras cadenas. En el caso de la parte trasera vamos a tomar la hebra de abajo hacia arriba para que nos queden los puntos unos por delante de las cadenas y otros por detrás. Vamos a hacer esta ronda número 1 de unión de patitas y trabajaremos la ronda 2 en adelante. Ya les indico cuántas rondas desde la número 2 en adelante vamos a trabajar de estos mismos 54 puntos que nos van a quedar en la ronda 1. Vas a trabajar desde la ronda 2 hasta la ronda 8. Esos 54 puntos se va a ver de esta forma y vamos a ir rellenando las partes de las piernas. ¿Listo? Vamos ahora a trabajar rondas de disminuciones y vamos a realizar el patrón en esta ronda 9 de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda hasta que terminemos con 48 puntos. Ya va a ir tomando forma nuestro cuerpo y continuaremos ahora con la ronda número 10. En la ronda 10 trabajaremos los mismos 48 puntos que ya tenemos, tejiendo esta ronda punto sobre punto. Luego en la ronda 11 te voy a dar las indicaciones y vas a trabajar el patrón de 6 puntos y una disminución. Lo vas a repetir hasta el final hasta que alcances 42 puntos y en la ronda 12 trabajarás esos mismos 42 puntos. Cuando termines la ronda número 12, vamos en la ronda 13 a ubicar nuestras patitas delanteras. Así que vamos a alistar nuestras patitas delanteras y vamos a tejer para iniciar 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Debes estar posicionada aquí en todo el lateral del cuerpo para que nos queden las patitas de frente. ¿Listo? Tomamos la primera patita, cerramos un poco la abertura para ubicar cuál es el punto lateral, los puntos laterales, y en ese punto lateral voy a empezar a tejer, teniendo en cuenta que la patita me debe quedar hacia el frente. Así que aquí muy ajustadito voy a trabajar 7 puntos de la patita. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego en la parte del cuerpo me voy a saltar 7 puntos donde terminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el punto 8 vuelvo y retomo bien ajustado y voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. 3 puntos en el cuerpo, ¿no? Nos ha quedado, voy a detenerme un momento para mostrarte cómo nos ha quedado. Nos ha quedado de esta forma, así que vamos a necesitar posteriormente coser nuestra otra parte de la patita con la parte del cuerpo. ¿Listo? Porque nos ha quedado este espacio acá. Si puedes apreciar este huequito, así que vamos a tener que con la aguja lanera unir y con hilo vamos a unir y a coser para que no nos quede esa abertura. Si lo miramos por debajo nos va a quedar mucho más fácil la costura. ¿Listo? Vamos a coser
el cuerpo con la ronda de la parte de atrás de la patita. Vamos a continuar para pegar la otra. Después de tejer los 3 puntos en el cuerpo, vamos a tomar la otra patita también con la patita hacia adelante y justo en la hebra lateral o en el punto lateral vamos a comenzar y vamos a tejer aquí 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a saltarme en el cuerpo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el punto 8 retomo. Ajustado. Y empiezo. 1, 2. Debo terminar la ronda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. En total vamos a tener los mismos 42 puntos que teníamos en la ronda anterior. Antes de pasar a la ronda número 14, debemos hacer la costura que les acabo de indicar, la parte trasera de las patitas que nos ha quedado sin tejer, junto con la hebra que también nos ha quedado sin tejer del cuerpo. ¿Listo? Vamos a hacer esa costura y vamos luego a continuar con la ronda número 14. Obviamente esa costura o esa parte queda hacia el relleno, hacia adentro, y vamos a continuar es por la parte delantera de las patitas donde acabamos de tejer. Así se va a ver ya nuestra pieza con las costuras internas de la parte trasera de las patas, y así se va a ver ya la parte delantera, la que vamos a tejer como ronda completa. Vamos a trabajar desde la ronda 14 rondas de punto sobre punto de estos mismos 42 puntos. Quiero mostrarte, vamos a ir tejiendo como tenemos en la ronda 13. De esta forma, cuando terminamos la parte del cuerpo, ya la ronda nos lleva a tejer por la parte de las patas. Y así vamos a hacer. Tejeremos desde la ronda 14 hasta la ronda número 20, mis chicas. Así se va a ver ya hasta la ronda 20 con los mismos 42 puntos que tenemos. ¿Listo? 7 rondas. Y te quiero aconsejar en cuanto al relleno, cuando estés introduciendo o rellenando nuestro cuerpo, que lo hagas ubicando ya nuestro cuerpecito sentado sobre una mesa y vas a rellenar para que el relleno nos quede en el lugar exacto donde necesitamos y tenga nuestro cuerpo la posición adecuada. Si no tienes dónde sujetarlo o dónde ponerlo, en tu misma mano lo puedes hacer colocando la mano debajo del cuerpo y rellenando. La verdad, la parte de las caderas y la parte baja es muy poco relleno el que necesita para que nos tenga esa forma. De aquí en adelante sí vamos a rellenar muy bien, y sobre todo la parte delantera donde estoy introduciendo mi dedo de nuestras patitas delanteras. Esta pieza acá donde tenemos esos 2 hoyuelitos, continuaremos rellenando la parte de las patitas delanteras para que nos queden abultaditas, ¿vale? Vamos a comenzar rondas de disminuciones para ir cerrando pues nuestro cuerpo, y vamos a trabajar la ronda 21 con los siguientes patrones, te los voy a indicar. La ronda 21 vamos a trabajar la secuencia de 5 puntos y una disminución. Repitiendo esa secuencia toda la ronda, te quedarán 36 puntos. En la ronda 22 trabajaremos 4 puntos y una disminución como secuencia, y al terminar ese patrón tendrás 30 puntos. Y vamos a trabajar esas 2 rondas, ya te indico las demás o cómo vamos a terminarlo.
Vas a trabajar la siguiente ronda, la ronda 23, con 3 puntos y una disminución. Repitiendo hasta el final te quedarán 24 puntos. Y la última ronda número 24 realizaremos el patrón de 2 puntos, una disminución, hasta finalizar y nos quedarán 18 puntos. Y así hemos terminado. Si te fijas, ya se queda paradito, normal, quietito, bien rellenadito. Mira, así nos debe de quedar. Si lo coloco así o también hacia atrás, lo puedes ubicar. Vamos a realizar, aparte de este cuerpo que ya tenemos con las 4 patitas, vamos a tejer su cola de este mismo tono color caqui. Para su cola vamos a tejer dentro del anillo mágico 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y vamos para la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a trabajar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Realizaremos 6 aumentos, pero tomando de la hebra trasera. Ahora vamos a trabajar desde la tercera ronda, vamos a hacer los mismos 12 puntos que ya tenemos y ya te indico hasta qué ronda para terminar su cola. Pero en esta ronda 3, solo por esta, vamos a trabajar los 12 puntos tomando de la hebra trasera también, de esta forma. Ya desde la siguiente ronda trabajaremos los 12 puntos tomando de todo el punto como normalmente lo hacemos. Solo lo vamos a hacer por esta ronda número 3. A partir de la ronda 4 ya trabajamos tomando todo el punto. Y ya te indico desde la ronda 4 hasta qué ronda vamos a trabajar. Vas a trabajar desde la ronda 4, mis chicas, hasta la ronda 30. He trabajado todo este largo y solo vamos a rellenar la mitad de la colita. El resto lo dejamos sin relleno para aplastar. Y vamos a realizar en la ronda 31 o fila 31 la unión para poder cerrar la abertura de nuestra colita. Así que vamos a traspasar de un punto hasta el otro para ir cerrando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Dejamos una hebrita larga para poder coser a la parte posterior de nuestro cuerpo y ya te indico, mira, yo tengo acá el cuerpo. Acuérdate que en el cuerpo también podemos dejar la hebrita larga para poder coser la cabeza. O también puedes dejar en la cabeza la hebra larga y con ella coser al cuerpo. En ambas opciones está bien. Vamos a coser la colita justo en la parte de la espalda baja, en el centro. Y vamos a darle forma con el relleno que nos quede hacia un lado. En la punta vamos a realizarle las mechitas, el cabellito de la colita. Vamos a realizarlo con el tono que hayas escogido para trabajar la melena. Para la melena de la cola yo he tomado un tono café ocre, más o menos un ocre o un café claro, y vamos a trabajar tomando de la hebra delantera de las rondas que tenemos al inicio de la colita. Tenemos 2 rondas donde dejamos la hebra delantera, la ronda 2 y la ronda 3. Así que comenzaré por la de arriba, que es la ronda 3, y vamos a enhebrar allí y a trabajar de la siguiente forma, cadenas o cadenetas al aire. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la siguiente cadena hacemos un punto deslizado. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la siguiente cadena un punto deslizado. Así vamos a tejer toda la ronda 3 y 2. Ya aquí llevo 4
mechitas. Vamos a hacerlo también en la ronda 2 y ya les muestro cómo nos queda la colita. Cuando termines los de la ronda 3 pasamos a las hebras delanteras de la ronda 2, ¿listo? Sencillamente vamos a pasar con punto deslizado hasta una de las hebras delanteras. Y volvemos a iniciar a trabajar por esas hebras delanteras lo mismo que estábamos haciendo en la anterior. Así nos queda ya nuestra colita terminadita, mis chicas. Espero que les guste ese terminado. También otra opción que les doy es colocar mechitas una a una las hebras de hilo dobladitas, pero me parece que así le da como mucho más volumen a que solo las hebras, ¿no? Entonces vamos a coser esta colita a la parte posterior que ya tenemos del cuerpo y aquí podemos dar por terminada la parte 1 de este precioso Rey León o nuestro leoncito en honor a la película Mufasa, ¿no? Vamos a pasar a la parte 2, mis chicas, donde vamos a trabajar toda la parte superior, que es su cabello, su melena, su cabeza, sus orejas y su hocico. Bueno, todo lo de la parte superior. Así que pásate para la parte 2, te sale a continuación o le puedes picar en la descripción de este video y encuentras allí en la caja de información donde te coloco toda la información del tutorial. Ahí les dejo el enlace de la parte 2. Pícale y vamos para allá a continuar y a terminar nuestro precioso leoncito.